Bueno, esta segunda parte vamos a hablar un poco de este tema de la seguridad fitogenética, ¿cierto? El problema, ¿cierto?, de que hoy en día existan las patentes, ¿cierto? O los royalties o los organismos genéticamente modificados y por qué son un problema, ¿ya? Eh, Esto viene muy de la mano con lo que veníamos hablando recién, ¿cierto? Y es lo que decía el investigador que hablaba de las falacias de las buenas prácticas agrícolas, que justamente un producto transgénico, su negocio en sí no tiene que ver con la venta de la semilla, ¿ya? Sino que esta semilla, para poder garantizar una mayor producción, implica que se deba producir de tal o cual forma, ¿cierto? Esa tal o cual forma es lo que se denomina paquete tecnológico. ¿Ya? Entonces yo les vendo la semilla y les digo, ya, esta semilla es transgénica y esta semilla va a producir mucho más que su semilla normal. Pero la única forma en la cual, ahora, si usted la cultiva como usted quiere, yo no le puedo garantizar que le vaya a dar esa mayor productividad, ¿cierto? Entonces la única forma de yo garantizarle que esta semilla, que es mucho más cara, pero que yo le garantizo le va a dar mayor productividad, lo tiene que hacer de esta forma, ¿ya? Y de esta forma es con este paquete tecnológico, o sea, con estos pesticidas, con estos fertilizantes que muchas veces ni siquiera son necesarios, pero son parte del paquete tecnológico y se aplican por calendario, entonces da lo mismo, ¿ya? Y resulta que así se ha sostenido este sistema mercantil, ¿cierto? De venderte la semilla, cobrarte la patente y además venderte el paquete tecnológico, ¿cierto? Donde pequeños productores ya no pueden guardar su semilla, directamente no pueden utilizar su semilla porque muchas veces la semilla tradicional termina siendo contaminada por estos genes y hay problemas de patentes, ¿cierto? Entonces se fue disminuyendo no solo la biodiversidad interespecífica, sino también la biodiversidad intraespecífica, debido a la búsqueda de estos organismos que puedan ser patentables. A ver, y el problema, ¿cierto? A ver qué pasa. Los productos o seres vivos de la naturaleza se supone que no se pueden adueñar, ¿cierto? Tampoco uno es que se adueñe de los seres vivos, ¿ya? Existe lo que se llama el derecho de obtentor, ¿ya? Que es si una institución o una persona logra hacer una modificación significativa a un organismo de la naturaleza, puede adueñarse de él, ¿cierto? O patentarlo, o sea, adquirir su derecho de obtentor. Y partió lo que llamamos una eh, experimento masivo, ¿cierto? Con todos nosotros, que estamos alimentándonos con un montón de transgénicos y estamos recién empezando a recabar la evidencia del acto consumado, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Tiene algún problema en sí, la biotecnología en sí? Yo creo que no, ¿cierto? De las, no sé, 7 formas directas que existe para incluir un gen de un organismo dentro de otro, o las 3 formas indirectas, es más bien un avance biotecnológico, porque nos ha permitido hacer distintas cosas, ¿ya? El problema tiene que ver con el apropiamiento o no de los seres vivos, creo yo, en el fondo. Eso es lo que atenta contra la biodiversidad. Ya un transgénico no es malo per se. Lo malo de un transgénico es su patente y el paquete tecnológico que trae detrás. ¿Ya? No van a haber plantas que nos van a comer, ¿cierto? O guindas con ojos, ¿cierto? Eso es muy poco probable a nivel biológico, ¿ya? Por más que la caricaturización de los transgénicos así sea. ¿Mm? El problema está acá, ya está acá, en que fue una trampa,
de nuevo de estos grupos corporativos para llenarse de plata, ¿cierto? Poder vender paquetes tecnológicos, poder adueñarse del territorio, ¿cierto? De pequeños productores que quedan endeudados, ¿cierto? Cuando el famoso paquete tecnológico no funciona o cuando no tomaron los seguros correspondientes o porque se mandaron algún error y se lo atribuyen a ellos y nada, ¿sí? La corporación nunca pierde, ¿cierto? Hay un estudio importante de esto que explica a nivel mundial con mucha evidencia de cómo lo quieren hacer. ¿Ya? Acá en Chile se llama TPP-11, ¿cierto? Dentro del TPP-11 viene el famoso UPOP 91, que es justamente el convenio internacional de derechos de obtentor que implicaría que todo lo que los alimentos que se produzcan provengan de plantas que estén patentadas o con un sobreprecio y con una trampa al productor. Al fin y al cabo, el que termina gastando es el productor y el consumidor. Eh, y los únicos que ganan aquí son los que venden paquetes tecnológicos. Los seres humanos, en toda su historia de la humanidad, desde que existe la agricultura, por lo menos 20.000 años, ¿cierto? Ha venido seleccionando distintos biotipos dentro de la biodiversidad intraespecífica que existe en todos los seres vivos, ¿cierto? Ustedes, aunque no lo crean, yo soy de la misma especie que Brad Pitt, ¿ya? Y claro, nos vemos un poco diferentes, ¿cierto? Pero es por esa biodiversidad, ¿cierto? O sea, por esa parte de la biodiversidad que tiene que ver con la diversidad genética intraespecífica. Ya es importante que exista. Eh, no todas las plantas son iguales, ¿cierto? No todos los seres vivos somos iguales. Cada uno tiene sus propias características, ¿cierto? No tiene por qué ser siempre igual. Y ese fue un problema en la clasificación taxonómica de los organismos, ¿cierto? Muchas veces se clasificaban fenotipos como especies distintas y no, siendo el mismo genotipo. Pero a lo largo de la historia, el agricultor a nivel mundial fue seleccionando y pudo obtener esto. Lo que ustedes ven a su izquierda es una especie que se llama Beta vulgaris, ¿ya? Nosotros la conocemos como eh, remolacha, beterraga, acelga, ¿cierto? Vaya a saber cuántos nombres más. Es una sola especie, ¿ya? Eh, eso se llama Beta vulgaris. Y a su derecha lo que observan también es solo una especie. Eso se llama Brassica oleracea, ¿ya? Nosotros lo conocemos como repollo, coliflor, repollito de Bruselas, romanesco, ¿cierto? Repollo, todas esas cosas. Raps y así hay distintos. Son una misma especie que se lograron a través de la mutación natural, ¿cierto? La dispersión natural de los genes, la selección natural, ¿cierto? Que llevaron a cabo los agricultores por muchos años. Pero aquí a nadie se le pagó derecho de obtentor. ¿Ya? Este fue un trabajo, la mayoría de las cosas que comemos hoy en día fue por toda la historia de la agricultura, una labor altruista. Porque ahora vienen grupos corporativos a decirnos que van a ser dueños de tal o cual planta y si tú la quieres cultivar les debes, ¿cierto? Eso éticamente no está muy bien, ¿ya? Porque además está generando contaminación, erosión genética, ¿ya? ¿Qué pasa? Que los monocultivos de solo los transgénicos están desplazando los cultivos tradicionales y si no hay cultivos tradicionales vamos a perder esa biodiversidad. ¿Y qué pasó? Cuando estos tipos estaban produciendo estas super variedades de maíz, se dieron cuenta que a lo mejor no era lo más importante el mayor tamaño del grano, ¿cierto? El mayor largo de la coronta, vaya a saber, eh, la mayor concentración de eh, fructosa, ¿cierto? Sino tal vez una mejor raíz, ya una tasa de generación radicular mayor o una tasa de asimilación neta de la energía mejor, ya
habían también diversas formas también de acumular productividad y no solo por el tamaño, ¿cierto? Entonces, cuando se dieron cuenta de eso y quisieron volver a la biodiversidad nativa para tomar esos genes que necesitaban, se dieron cuenta que ya no existían. Y eso se llama erosión genética. Entonces perdieron la biodiversidad, el pool de biodiversidad intraespecífica que había, y se quedaron solo con transgénicos híbridos que ahora ya no sirven para mucho, ¿cierto? Son esas variedades no son muy resistentes a la sequía, ¿cierto? Tienen problemas con la salinidad, hay eh, dependencia de ciertos microelementos que no se encuentran en el suelo, entonces están generando otros problemas peores, ¿cierto? Que se podrían haber solucionado simplemente por haber resguardado esta alta biodiversidad que había antes. En México se sabía de más de 2000 variedades de maíz que habían alcanzado a ser registradas siquiera. De seguro había muchos más, pero cuando llegaron con estos monocultivos de transgénicos, ya no queda más nada, se perdió toda esta biodiversidad que en algún momento existía. Y eso está pasando también con la papa, ¿cierto? Nosotros conocemos la misma papa de siempre, que no corresponden a más de 2 o 3 variedades de papa que venden en la feria y que cultivan en Chile, pero siendo Chile uno de los puntos de dispersión de la papa más importantes del mundo. En Chiloé, una sola señora tenía como 120 variedades distintas de papa, imagínense. También en la zona del Alto Perú, del altiplano chileno peruano, también hay boliviano, también hay un montón de papas. Pero sin embargo, nosotros conocemos la misma papa de siempre, la tuberosum tuberosum, ¿cierto? Y de la de ciré encima, variedad de ciré. Eh, Hay que resguardar esta biodiversidad, es importante porque además es buena para nuestra salud también, debido a la cantidad de metabolitos secundarios que pueden llegar a generarse en tal o cual tubérculo. O sea, cada color, ¿cierto? Implica algún tipo de antioxidante, ¿cierto? Algún tipo de, eh, bueno, metabolitos secundarios en general, ¿cierto? Ustedes saben más que eso, no los voy a empezar a cuentear con eso. Bueno, estos son en general los 10 principales transgénicos, ¿cierto? El maíz, la soya, el algodón, la papaya, el arroz, el aceite de colza, pata, tomate, que como bien les decía, el problema no está, ¿cierto?, en la capacidad de eso como ser vivo, como biotecnología, sino más bien al tema de las patentes y los paquetes tecnológicos que tiene asociados, ¿ya? Que los terminamos nosotros todos consumiendo, porque esto es lo que domina el mercado. Los grandes productores de alimentos compran este tipo de productos, están comprando los transgénicos y de esa forma hay presión para que los productores produzcan esto y de esa forma lo hagan con el paquete tecnológico que ellos les dicen, ¿cierto? Entonces ahí está todo el círculo vicioso del por qué estamos comiendo veneno. O sea, ese es el problema. Como bien les explicaba, el TPP-11 se llega a aceptar el Lupo 91 y ya perdimos. De hecho, cuando el Lupo 91 se instaló en Chile, eh, la familia Bombayer en la misma semana inscribió como 22 variedades de quinoa que eran de esta zona tradicionales, sin hacerles ningún tipo de modificación, ¿me entienden? O sea, hicieron un mal uso de la ley de derecho de obtentor simplemente para asegurarse la biodiversidad que había de quinoa, que en ese momento estaba optando como superalimento top, ¿cierto? Y que de hecho actualmente lo sigue siendo y los precios son altísimos. De esa forma lo hicieron, bueno, como en Chile se hacen muchas políticas, ¿cierto? Es lamentable. Encima ahora salió un famoso decreto que cualquier cosa que se haga en la Constitución no podemos tocar, o sea, cualquier cambio en la Constitución que se haga en caso de aprobar, no puede llevar o no puede cambiar ninguno de los tratados que ya están proscritos, ¿cierto? Y justamente todos esos tratados internacionales son estos. Entonces al final ya la soberanía está perdida de esa forma, ¿no? Si no podemos hacer más nada.
Y como les decía, el problema de esto es que hay mucha propaganda y poca ciencia ya. En general, las redes sociales son bombardeadas por este tipo de cosas, ¿cierto? Yo de repente me los encuentro en blogs de ciencia y tecnología que sigo en el Facebook, yo uso mucho el Facebook, eh, y aparecen estas cosas, ¿cierto? Y los transgénicos son buenos, y el pan de cada día, y aquí y allá. Bueno, sí puede ser, ¿cierto? Como les decía, como biotecnología no hay problema. El problema es que no se habla mucho del otro tema, ¿cierto? Como que siempre se deja de lado, ya no se asume como parte de la responsabilidad de lo mismo, ya. Te muestran la parte linda y tú pensás, ya, a ver quién te está diciendo esto, porque además tú lo observas y es un grupo que se asume científico, ya se muestran científicos. Chile Bio, liderado por científicos, hacemos ciencia, ¿ya? Pero tú vas a la página que dice quiénes somos y te das cuenta que, bueno, estos no son científicos tampoco, ¿cierto? Hay gente que te está vendiendo, ¿ya? Es propaganda, por lo tanto. ¿Mm? Y además no tienen mucha imaginación. En Argentina se llaman igual, ¿cierto? Si en Chile se llaman Chile Bio, allá se llaman Argenbio, ya imagínense. Y son lo mismo. Son agencias de publicidad disfrazadas de ciencia, ¿cierto? Entonces, Profesor, a ver, ajá, le hago una consulta, es que lo que pasa es que como nosotros vamos a ser futuros nutricionistas, entonces si sí, sabemos sí. que los alimentos están totalmente modificados, ¿qué podemos dar a los pacientes? Ese es el problema. No, tenemos que primero saberlo. Ya, lo peor que podemos hacer es no saberlo. O sea, eso Claro, como, en este caso yo cumplo mi rol con enseñárselos, ¿cierto? Con informarles cómo es la cosa. Ahora, ustedes pueden promover o no la producción porque todo esquema productivo va a responder a una demanda. Entonces, si nosotros empezamos a exigir a consumir productos sanos producidos agroecológicamente, vamos a estar haciendo un gran cambio. De hecho, si nosotros mismos dejamos de comprar eh, esta lechuga hidropónica del Jumbo, ¿cierto? Y empiezan a cultivar en el compost que están preparando de los residuos domiciliarios de su propia casa, están haciendo un cambio importante. ¿Mm? Pero lo primero es saberlo, y en este momento la clase es para eso, ¿no? Saber estas cosas, ¿cierto? Saber cosas como esto, que hay una guerra sucia, ¿cierto? Como que salió un paper, ¿cierto? Donde un francés, Eric Gilles, dijo, ya, a ver, los transgénicos son malos porque yo puse a comer unas ratas y estas ratas se llenaron de tumores, ¿cierto? Y los puse a comer transgénicos, los puse a comer transgénicos con glifosato y transgénicos sin glifosato. Y resulta que tanto con y como sin glifosato producen tumores igual. Ya esa es la verdad. Y esto salió publicado en una revista muy buena, una revista que se llama Food and Chemical Toxicology, que tiene como editorial Elsevier, ¿cierto? Elsevier o Web of Science, ¿cierto? Que es una de las editoriales más importantes a nivel científico. Ustedes saben que la ciencia o los científicos se miden en donde publican, ¿ya? Ahí es donde está el tema, ¿ya? Eh, entonces, nada, esta es una revista topísima y fue publicado el 2011 y resulta que el 2012 lo rechazan. Lo rechazan porque supuestamente hubo una alta presión de otros científicos que declararon que este estudio no estaba bien hecho, ¿ya? En general, se supone, al parecer, bombardearon la editorial de Food and Chemical Toxicology otros científicos, indicando que este investigador había hecho un mal diseño experimental, que había hecho un diseño estadístico que no corresponde, bla, 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 ¿ya? Entonces, bajo esas presiones, supuestamente el editor en jefe en ese entonces de la revista lo echó abajo, ¿ya? Mira, echar abajo un paper es toda una locura, ¿cierto? En realidad no ocurre. Ya lo que ocurre en la ciencia avanza de esta forma. Cuando hay un descubrimiento de un avance científico y se publica en una revista con referato que pasó la revisión por pares, y si pasa la revisión por pares es porque está correcto, ¿cierto? Eh, y después viene otro descubrimiento que echa abajo el descubrimiento anterior, lo que ocurre es publicar este nuevo descubrimiento, ¿cierto? No procede esto de echar abajo el que ya había sido publicado antes, sino es suficiente con que un nuevo paper eche abajo esto, ¿cierto? Eso es lo que se hace, esa es la buena ciencia. Entonces,
lo que ocurrió aquí en Food and Chemical Toxicology despertó las luces de todos lados, de todos lados. Esto cuando ocurrió el 2012, yo me acuerdo, fue notición en todos lados, a ver qué pasó. ¿Ya? Y resulta que este estudio volvió a ser republicado, ¿ya? Volvió a ser republicado porque estaba bien hecho. Pasó la revisión por pares de nuevo, ¿ya? A ver, hacer la revisión por pares en el mundo científico es una locura, ¿ya? Publicar es difícil, ¿ya? Es complejo. Eh, y al final esto salió publicado, re-revisado. Los que revisaron esto, imagínense, re-revisar algo debe haber sido con una presión increíble internacional, lo hicieron y lo republicaron de nuevo, ¿ya? En otra revista que también tiene un una muy buen peso, que es de la otra editorial más importante, que es Springer, ¿cierto? La otra era Elsevier, esta es Springer, la otra es Blackwell, ¿ya? Eh, bueno, resulta que además en este mismo escándalo salió a la luz una falacia, ¿cierto? Que las empresas empezaron a decir que en realidad los científicos no estaban todos de acuerdo con esto, porque muchos científicos sí respaldaban todo lo que se estaba haciendo, ¿cierto? Respecto a los transgénicos, tanto con el problema de los pesticidas como con el problema de las eh, futuras consecuencias que tengan o no alimentarias en la población mundial, ¿ya? No se sabe. Entonces se publicó este otro paper que justamente lo dice, ya aquí nos juntamos un montón de científicos y decimos, a ver, no hay consenso científico en la seguridad de los organismos genéticamente modificados, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que saber. El dilema está abierto, ¿ya? Estamos a la espera de evidencia, evidencia que muy probablemente ustedes van a tener de primera mano y van a tener que analizar, ¿cierto? Que va a ser un problema que los va a afectar directamente en su disciplina, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos que tener claro eso, ¿ya? Es propaganda de que los científicos están de acuerdo con los transgénicos. En realidad no hay consenso, ¿ya? Porque no hay evidencia. Por lo tanto, las revisiones que se han hecho están todas sesgadas, ¿ya? Y ese es el problema aquí, que la corporación no se puede adueñar, además de la propaganda, también de la ciencia, ¿cierto? Por lo tanto, vino una investigadora e investigó más a fondo qué ocurrió con el paper de Seralini. A ver qué pasó acá. Y imagínense ustedes, ¿cierto? Imagínense ustedes, corrupción, ¿ya? Corrupción súper simple, como qué, como que les mandaron correos electrónicos a todos estos investigadores que mandaron cartas a la editorial diciendo que estaba mal hecho el paper, ya todos estos que eran investigadores de renombre además, bueno, todos tienen precio, ¿cierto? Eh, Recibieron plata y lobby de Monsanto para enviar esas notas y poder echar abajo este paper. Imagínense, imagínense la batalla sucia de estas corporaciones. Peor aún, se encontró, miren, de esta investigadora increíble, como para haber podido, el 2017 publicó todo esto, descubrió un contrato que este señor Hayes para el 2013 tenía que establecer una red de toxicólogos, epidemiólogos y otros científicos expertos para hablar del tema de la toxicología de glifosato. Imagínense el lobby que estaba haciendo este tipo, ¿ya? Tenía que juntar una red de expertos en toxicología para hablar del tema de glifosato, ¿ya? A este tipo para eso le estaban pagando $16.000, ¿ya? O $400 por día, si, mientras no exceda los $3.200 por día, ¿ya? O sea, $400 por hora, ¿ya? Esto le pagaron al editor de Food and Toxicology para que echen abajo el paper, ¿ya? Podemos decir, ya no, esto en realidad no era para echar abajo el paper, sino que era en realidad para hacer esto. Pero bueno, podemos ser crédulos o sospechar al menos, ¿cierto? Podemos al menos sospechar, ¿ya?
Y nada, Monsanto hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Monsanto no le importa como les digo, quiere ganar plata, es una empresa con fines de lucro, ¿cierto? Y no solo produce glifosato y transgénicos, sino que también ha producido un montón de otras cosas más que ustedes conocen más que yo también, ¿cierto? Como el NutraSweet, la sacarina y tanta otra cosa más. Estamos hoy en día, vivimos en un mar de hijos de Monsanto, ¿cierto? Pero Monsanto ya sabe que tiene mala percepción o mala fama. ¿Y qué hizo? Se adueñó con Bayer. Y ustedes saben, si es Bayer, es bueno, ¿cierto? Entonces, funciona también aquí de nuevo el tema de la propaganda, ¿ya? Ahora no van a encontrar más a Monsanto. Monsanto eh, está tan metido con tantos problemas que ya no existe como marca. Ahora existe Bayer Crop Science. ¿Ya? Eso es lo que existe. Y en Chile nunca la van a encontrar, ¿cierto? Como Monsanto, aquí se llama Semillas Tuniche, al servicio del campo, ¿cierto? Porque ellos están al servicio del campo. Seminis, Masai, Anasac, Decal, ¿cierto? Agrícola Nacional, Sociedad Anónima, imagínense. Eso es Monsanto, la Agrícola Nacional. ¿Ya? Y en el New York Times salió una vez una nota muy interesante de 2017 donde hablaba que era preocupante que hayan descubierto como por ejemplo que le encontraron a los investigadores que habían sacado unos papers que negaban los daños del glifosato y después se descubrió que los mismos papers se los habían mandado escrito por email la misma empresa, ¿ya? O lo que se llama ghost write, ya escritura, o lo que ocurrió en Chile con Corpesca, ¿se acuerdan? Que les mandaban a los senadores nuestros la ley hecha en un email y ellos la copiaban y la pegaban y eso es lo que quedó. Aquí pasaba lo mismo, ya. Monsanto mandaba paper y estas cosas salían publicadas como ciencia, imagínense. Fue tanto el escándalo que el Observatorio Europeo de la corporación, ¿cierto? De la ética corporativa o el lobby, habló de este tema, ¿cierto? A ver qué pasa, por qué Monsanto se está metiendo con la ciencia, ¿ya? Y ya sería lo último que le quedaría corromper, ¿cierto? O sea, está en la política, de alguna forma, todas las regulaciones de la UPOP y todas esas cuestiones. Y ahora ya tiene toda la propaganda, ¿cierto? Pueden ver cómo Arger Bio, Chile Bio, tienen profesionales de altísimo nivel hablando de lo bueno de ellos y por otro lado, ahora les pagan a investigadores para que saquen paper y digan, no, si la ciencia dice que estas cosas están bien, ¿cierto? Como por ejemplo este señor, ¿cierto? Eh, un altísimo investigador de Stanford, ustedes me dirán, es una universidad de renombre, tenía todo un laboratorio impresionante montado porque recibía mucha plata de estas corporaciones. Tanto fue así que a este tipo fue que le mandaban los papers hechos, y como este tipo publicaba mucho y tenía mucho renombre y mucho todo, nada, le ponía su nombre, su firma, tenía un gran currículum, le pagaban un montón de plata y estaba todo bien, ¿cierto? Al menos para él estaba todo bien. Pero esa es la mala ciencia, ¿cierto? Y el problema es que eso quita la posibilidad y credibilidad también de la misma, ¿cierto? Como bien dice este otro paper, no se puede seguir envenenando la forma científica, ¿cierto? Si Monsanto sigue de esta forma, ¿cierto? Seguir negando el tema del linfoma Hodgkin, ¿cierto? Las eh, alergias que está trayendo el glifosato, no vamos a llegar muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y ahí está la respuesta, ¿cierto? Esto nos queda, la agricultura alternativa, tenemos que volver a esto, ¿cierto? Tenemos ahora un bosque deforestado, un bosque natural que transformamos en algo deforestado, eso es lo que tenemos. Podemos seguirlo manteniendo como tierra desertificada, que también se hace. Podemos hacer un bosque cultivado, que también se hace. Encima les pagan un montón de plata con el decreto este del fomento a la forestal para que pongan pino, entonces también se hace. Tierra de pastoreo también se hace, tierras de cultivo, ya eso es lo que podemos hacer.
tenemos que empezar a cambiar la concepción, ¿cierto? De entender que además de producir alimentos, estamos también mejorando o interviniendo en la dinámica del ecosistema completo. Ya para lograr producir buenos alimentos vamos a tener que cambiar todo, ¿cierto? Hay que rediseñar el sistema, hay que ver la agricultura de otra forma, ¿cierto? Como una cosa multifuncional, algo que tenga que ver con el ordenamiento territorial, ¿cierto? Considerando, porque vamos a generar funciones o servicios ecosistémicos solo por el hecho de estar plantando otras cosas, ¿cierto? Vamos a mejorar la retención de agua, controlar las causas del calentamiento global, la conservación del agua, el mantenimiento del paisaje, hábitat para la vida silvestre, mejorar el turismo, recreación, preservación del patrimonio histórico-cultural, producción de alimentos, fibra, materia prima, generación de trabajo, asentamiento demográfico. Todo eso lo podemos lograr con agroecología, que es revolucionaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la agroecología considera un equilibrio entre los tres aspectos productivos, que son la conservación del medio ambiente para poder tener alimentos sanos, el beneficio económico, o sea, necesitamos producir alimentos y otros, y además equidad social, ¿cierto? La gente no se puede estar envenenando con esto, ¿cierto? No podemos estar envenenando el medio ambiente ni a la gente, ni tampoco explotar la forma en la cual se hace, ¿cierto? Los podios productores. El sistema está mal, ¿ya? Y esta es la alternativa, tenemos que cambiarlo, ¿ya? Primero, observar que la biodiversidad del monocultivo es lo peor, entonces tenemos que considerar los distintos tipos, como ciertos investigadores ecólogos, Gastón, un ecólogo importante en Chile, habla de la diversidad alfa, ¿cierto? Que son distintas especies, pero todos mezclados, ¿cierto? Es como la naturaleza crece, ¿ya? Ustedes van a ver un bosque, va a estar todo mezclado, ¿cierto? Pero esta mezcla también está como agregada, ¿cierto? De alguna forma van a ver un manchón de una cosa, de repente una área de degradé, hasta que encuentran más del otro, que también está como un poco más concentrado y así, ya son las asociaciones. Eso es la diversidad beta. Y además, la naturaleza también responde a la altitud o las condiciones, ¿cierto? Si yo estoy en el área donde llega sol o en el área donde llega sombra, o si estoy al lado de un río, o si estoy bajo un cerro en la parte alta del cerro, ¿cierto? Entonces va a haber una diversidad gamma, ¿ya? Nosotros podemos mezclar las diversidades alfa, beta y gamma en un agroecosistema como queramos, ¿ya? De hecho, podemos tener hasta cultivos verticales si queremos, ¿cierto? Son infinitas y son potenciales. Lo importante es meter mucha diversidad, ¿ya? Altieri, que es uno de los principales agroecólogos de, que ha aportado a la ciencia, ¿cierto? La agroecología es una ciencia, son bases científicas para el desarrollo sustentable, ¿cierto? No salir de eso, porque la agricultura convencional está llena de muchas otras cosas que no son ciencias, ¿cierto? Como la permacultura, la biodinámica, la agricultura natural de Fukuoka, y hay varias otras que, si bien son son mucho mejor que la agricultura convencional, no siempre se basan en principios científicos, ¿cierto? Es decir, estamos desde la universidad proponiendo mejoras, tiene que ser en base a principios científicos, ¿cierto? Entonces, Altieri propone también que para observar y poder diseñar un agroecosistema tenemos que asumir que hay una biodiversidad productiva, que es justamente lo que queremos producir, que es donde se centró la generación de los monocultivos, pero que además hay una diversidad destructiva, que son las plagas y enfermedades que vamos a tener, perdón, y una diversidad funcional, que son las, los controladores de estas plagas y enfermedades. Tomar agua. Ay, 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 ¿cómo es eso? De hablar tanto. Estoy de las 8:30, tercera clase del día. Pero sabía que me iba a pegar así. Ya, bueno, la diversidad funcional es la que a mí me permite controlar la diversidad destructiva, ¿cierto? Y en todo agroecosistema yo puedo propender a un equilibrio entre estas tres. Ya yo voy a tener que diseñarlo buscando ese equilibrio. Entonces mi diversidad productiva van a ser los cultivos, los árboles, los animales, todo lo que yo voy a estar produciendo
Las destructivas van a ser las malezas, los insectos, los patógenos que voy a tener, y la funcional van a ser los organismos que me van a contribuir a la polinización, al control biológico, a la descomposición de los residuos, todos esos servicios ecosistémicos importantes. ¿Ya? Entonces, Altieri habla de la ecología del paisaje respecto a la diversidad planeada, que serían los cultivos, lo que necesitamos producir, la diversidad asociada, que es la que va a estar proveyendo toda esta diversidad funcional, ¿cierto? Y la biodiversidad circundante, que es de alguna forma la fuente de la biodiversidad que nosotros vamos a poder atraer o captar, ¿cierto?, a estos agroecosistemas, ¿ya? No es lo mismo estar alrededor de otros monocultivos que estar al lado de un bosque nativo, por ejemplo, ¿cierto? No es lo mismo estar al lado del mar que al lado de un desierto. Entonces va a ser importante y así va a influenciar también si tenemos corredores biológicos, si tenemos áreas de amortiguación que se llaman reservorios, ¿ya? Cercos vivos, y eso va a afectar a la productividad de sus cultivos, ¿ya? Entonces, en esta ecología del paisaje, como técnica se denomina agroforestería, podemos integrar estas diversidades planeadas, asociadas y circundantes para generar mayores relaciones interespecíficas, ¿cierto? Relaciones entre organismos que pueden ser de este tipo, ¿ya? Entre organismos que cohabitan o organismos que están aislados. Hay relaciones neutras, relaciones positivas o simbióticas, relaciones negativas o antagónicas, relaciones mixtas. Entonces, tenemos que entender que así se relaciona la biodiversidad entre sí y sea cual sea la relación que tengan, van a generar o no algún movimiento de materia y energía. Y esto va a traer de su lado alguna función o algún servicio ecosistémico consecuente, ¿cierto? Entonces, actividad biológica, de alguna forma mayor probabilidad de tener servicio ecosistémico. Entonces hay que incluirle al monocultivo, hay que romper el monocultivo, hay que echarle compost al suelo, hay que meterle flores, ¿ya? Hay que poner plantas insectarias, ¿cierto?, que provean polen, néctar, plantas repelentes como plantas aromáticas que repelan ciertas plagas, ¿cierto? Plantas perennes para que sean cortinas rompevientos, bordes para evitar el traspaso de los plaguicidas de los vecinos, ¿cierto? O incluso el polen transgénico. Eh, Tenemos que incluir cierto polen y néctar para mantener biota de organismos. Muchas veces nosotros pensamos que organismos predadores son carnívoros o ligados, y no es así, ¿cierto? Son en realidad carnívoros facultativos y muchas veces se alimentan de polen y néctar para lograr ciertos aminoácidos que no encuentran, ¿cierto?, comiendo presas, y su fertilidad y fecundidad depende de que estos organismos predadores tengan disponibilidad de polen y néctar en cierto periodo de su desarrollo fisiológico, ¿se entiende? Entonces es bien interesante el tema del por qué es importante tener flores y néctar, no solo para las plantas que se alimentan de flores y néctar, sino también para los organismos que se alimentan de animales, ¿cierto? Que en algún momento igual requieren tomar plantitas, ¿cierto? Y así se pueden entonces diseñar agroecosistemas muy diversos que consideren estos corredores biológicos, estas áreas de amortiguación biológica, estos cercos vivos, para lograr, ¿cierto?, una sinergia entre los organismos y mejorar la productividad, disminuir la necesidad de subsidios energéticos. Recuerden, el problema es el uso de los subsidios energéticos, el uso indiscriminado de subsidios energéticos, que tal vez si los usáramos bien no sería mayor problema, ¿cierto? Pero ¿por qué utilizamos subsidios energéticos? Porque no hay servicios ecosistémicos. Entonces, si aquí en un sistema diverso empiezan a aparecer todos esos servicios ecosistémicos, dejamos de ser dependientes de los subsidios energéticos. Eso así es simple, ¿ya? Y ahí empiezan a disminuir los costos en esa cantidad
increíble de agroinsumos que se consumen y que son muy carísimos para los agricultores. Entonces, además, liberas también económicamente a los productores. Además, les otorgas una mejor calidad de vida porque no los vas a estar envenenando. ¿Mm? Entonces, esto es revolucionario, ¿ya? Eh, Aquí tenemos ejemplos, ¿cierto? Con uso de, imagínense, una sola hilera que fue transformada en corredor biológico, ya les va a servir un montón, ¿cierto? Pueden dejar, ¿cierto?, plantas espontáneas alrededor. El suelo desnudo no es bueno para el ecosistema, ¿cierto? Pueden hacer incluso jardines productivos, ¿cierto? Con un montón de árboles frutales y plantas medicinales y flores. Y desde el punto de vista estético queda mejor, ¿cierto? Un agroecosistema, considerando un, una biodiversidad circundante así. O sea, un monocultivo no es lindo, tenemos que romper con eso, ¿cierto? Tenemos este tipo de producción, llegar a eso, ¿cierto? Tener agroforestería, tener bosques comestibles, ¿cierto? Tener árboles con sombra, tener hortalizas de distintos tipos, manejarnos y producir alimentos sin necesidad de estarles aplicando tanto veneno, ¿ya? Porque no podemos envenenar a la población. También tenemos cercos vivos, ¿cierto? Que ayudan mucho también al problema de la fertilidad del suelo, al tema de la infiltración del agua, al tema de su estructura, al tema de la circulación de gases, ya no solo alimentación y hábitat para enemigos naturales, ¿cierto? Y, como les digo, una planta puede tener muchos servicios ecosistémicos, ¿ya? Aquí el problema va a ser el monocultivo y el suelo desnudo. Y si rompemos con eso, ya va a estar bien, ya vamos a poder disminuir la aplicación de tanto veneno. Entonces un corredor biológico, como les digo, es hábitat, porque provee comida, refugio, nidificación, es conducto, porque transporta energía, agua, nutrientes, semillas, organismos, es filtro, barrera, cortaviento, partículas de viento, aguas subterráneas, superficiales, partículas en el agua, nutrientes, pesticidas, sedimentos, etcétera, genes, animales, ruidos, imagínense, todos servicios ecosistémicos. Como sumidero, va a recibir y retener objetos, ciertas sustancias, eh, como fuente va a liberar cosas, ¿cierto? Aquí tenemos un corredor biológico que se estaba haciendo hace años ya, con Osur, esto de estar gigante, que tenía como 27 variedades distintas de plantas medicinales. Además de que va a ser un lindo jardín, van a poder tomar un rico tecito, y eso va a estar atrayendo un montón de biodiversidad que va a disminuir el uso de plaguicidas, ¿ya? Necesitamos promover entonces este tipo de sistemas agrícolas que sean biodiversos, que tengan muchas flores, mucho compost, muchas flores, mucho de todo, romper los monocultivos, ¿cierto? Llegar a manejos agroecológicos completos, ¿cierto? Con tal de proveer alimentos, trabajo eh, y ambientes saludables a la población. Ya, eso respecto a la producción de o estrategias de cómo hacerlo. Ahora a nivel de huerta familiar, ¿cierto? Aquí en la universidad hicimos un pequeño ejemplo del Centro Demostrativo Agroecológico. Eh, Estuvimos trabajando entre el 2015 y el 2018 y nada, después por problemas internos o el estallido social y después el coronavirus ya está más abandonado, ¿cierto? Pero era en general un ejemplo de cómo se puede construir un sistema de baja implementación, ¿cierto? Imagínense, con madera, con barro, con invernaderos baratos, ¿cierto? Con patios rurales donde se recree la forma de vivir rural anterior, ¿cierto? El que producía sus propios alimentos, que tenía jardines, imagínense los jardines antiguos de las abuelas, tenían un montón de flores, un montón de frutos, un montón de plantas medicinales. Ahora no, uno ve al patio y hay un monocultivo de maíz, ¿cierto? O puras manzanos, ¿no? Ya se perdió estos huertos y además convivencia también. Ahí en el centro demostrativo se hacía un montón de convivencia, ¿cierto? Iban abuelitos también a mirar allá, iban colegios,
como estábamos haciendo cosas, ahí había unas frutillas, cultivábamos un montón de cuestiones, la verdad. Mira, alcanzamos a cultivar cantidad de cosas en un espacio pequeñísimo entre los estudiantes y la motivación, no, nada más. ¿Ya? Ahí tenemos una foto en Taco, en plena producción, pleno funcionamiento. Mm. Y es importante promover este tipo de producción saludable, sin pesticidas, volver a meter las manos a la tierra, hacer jardines, patios, llenarlos de plantas, enseñarle a los niños a cultivar, ¿cierto? La importancia de la alimentación sana, de la producción de alimentos saludables. Bueno, no les quito mucho más tiempo y les agradezco mucho la invitación y nada, espero haberles podido aportar lo más que pude. Voy a, dígame. Te hago una consulta, es que quiero saber Claro, si usted sabe sobre los errores que debo evitar para elaborar un compost. Lo que pasa es que yo tengo, en mi patio estoy haciendo un compost y no sé, es que le echo como de todo en verdad, frutas, verduras, pero no sé qué evitar para que no, para que esa tierra no esté como bien, como... ya, mire, lo que le puedo decir es Es que que el lo que pasa es compost que me habían en dicho que el general, limón Me habían dicho que el limón no, la cebolla no, porque como que afectaba ahí, no sé, a las lombrices, no sé, no entiendo mucho ese tema. ya, No, mire, se habla de que la cebolla eh, y los tomates frescos afectan a las lombrices, ya las lombrices son muy sensibles. Ya. En general, para hacer lombricultura, lo que se recomienda es hacer un compost antes. Primero un compost y cuando ese compost está semi maduro, se los das de comida a las lombrices, ¿ya? Pero si tú estás haciendo compost, eh, te tienes que preocupar de lo principal es que esté bien oxigenado, ¿ya? La única diferencia entre un compost y un vertedero es que el vertedero no va a tener oxígeno y va a empezar a ocurrir fermentación. Si ocurre fermentación, llegan malos olores y todo mal. Está todo mal con un compost que no tenga suficiente ventilación. Por eso, para generar un buen compostaje, te tienes que asegurar de que eso esté bien ventilado, hacerle unos hoyos por los lados al tarro donde estés haciendo compost, o si vas a hacer una pila de compost, preocuparte de poner hoja arasca seca, ponerle de repente unos tubos cuando lo armes y después le sacáis los tubos para que queden así los conductos de ventilación. Eh, Tienes que preocuparte también de la humedad, ¿cierto? El método del puñado, tú agarras un puñado de compost y lo aprietas. Si al apretarlo empieza a gotear agua, está con mucha humedad. Si tú lo aprietas y lo sientes seco, es porque todavía le falta agua, ¿cierto? Entonces, ese es el método. Ya cuando sientas que está húmedo y no gotea agua, es porque tiene una buena humedad. La temperatura, cuando uno arma pilas de compost, en general un buen compost se debería primero clasificar, ¿cierto?, los distintos residuos orgánicos que se tienen y acumular para después armar una pila, ir yéndolos mezclándolos, ¿cierto? Hacer una capa de distintas cosas, ¿ya? Eh, Eso sería lo ideal. Pero si no, lo que hay que hacer es tener, como digo, en un sistema domiciliario a veces eso no es posible. Y si tiene un solo sistema, hacer como un, un mueble así con pallets o con mallas que promuevan el ingreso de oxígeno tanto de abajo como de los lados a la acumulación de residuos orgánicos domiciliarios que usted esté acumulando. Ahora, si de repente va a tener hojas secas, écheselas también y lo mezcla. Si ve que tiene mucha temperatura, está liberando mucho vapor, échele un poquito de agua o voltéelo, ¿cierto? Dele unas vueltas. Siempre dele vuelta, ya eso es lo importante. Como le digo, lo principal aquí es el oxígeno. En orden de importancia, primero el oxígeno, ¿cierto? Segundo, la relación carbono-nitrógeno, que tengan los elementos. Si uno tiene mucho carbono respecto al nitrógeno, va a costar mucho que comiencen a descomponerse. Por otro lado, si uno tiene mucho nitrógeno respecto al carbono,
También van a haber problemas de toxicidad, volatilización o cambios en el pH importantes que van a limitar la actividad microbiológica. Entonces hay que tener una relación carbono-nitrógeno un poco más óptima, como del 25 a 20:1, una cosa así, ¿ya? Después viene la temperatura y la humedad y por último el pH. ¿Mm? El pH tiene que ser neutro, pero en general lo importante, como digo, es que esté bien oxigenado. Si no está bien oxigenado, va a estar mal el compost. Si está bien oxigenado, da lo mismo si se demora más, si se demora menos, va a quedar bien compostado igual, ¿ya? Eso. Ah, profesor, muchas gracias, me quedó bastante claro ahora. Ya, genial. Cualquier cosa, ahí está mi correo. Yo tengo una clase de compost, le puedo mandar el PDF, no hay problema. Ah, ya, Ya. sería genial. Muchas gracias. Ya. Bueno, yo voy a cortar la grabación entonces para que quede